Siempre favorecieron a mi hermana. Cuando descubrieron mi fortuna en Acción de Gracias, dijeron que era mi deber comprarle la casa de sus sueños a ella. Se arrepentirán de haberme subestimado. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de noviembre se derramaba sobre la Ciudad de México, y a través de los inmensos ventanales de mi oficina en el corazón de Polanco, el atardecer teñía de cobre los rascacielos. Aquella luz dorada se reflejaba en las hileras de botellas que eran mi orgullo y mi vida, un ejército silencioso de tequilas y mezcales de colección que descansaban en estantes de caoba como joyas líquidas. Acababa de colgar el teléfono, cerrando la venta de un tequila extra añejo, una edición de barricas únicas de 1985, por $1,500,000. Un suspiro, no de cansancio sino de profunda satisfacción, se escapó de mis labios. A mis 34 años, había labrado un imperio desde los cimientos, un nicho en el mercado de lujo nacido de algo que mi familia siempre había ridiculizado como una rareza, una obsesión campesina. Yo, Itzel, la hija invisible, la que nunca encajó, era ahora una de las corredoras de agave de lujo más influyentes y respetadas del país. Mi otra línea parpadeó, interrumpiendo mi momento de paz. El identificador de llamadas mostró el nombre de mi madre, Lourdes. Al instante, un nudo familiar se formó en mi estómago, una sensación fría y pesada como una piedra de río. Durante un segundo, consideré no contestar, dejar que la llamada se perdiera en el buzón de voz como tantas otras veces había deseado hacer. Pero la costumbre, esa fuerza invisible y poderosa que nos ata a nuestro pasado, me obligó a pulsar el botón verde. ¿Itzel? Hija, qué bueno que te encuentro. Su voz, un torrente de miel practicada, fluyó a través del auricular. Era el tono que usaba cuando quería algo, el mismo que había empleado durante décadas para suavizar sus peticiones más irrazonables. Hola, mamá. Estoy un poco ocupada, respondí, esperando que la indirecta fuera suficiente. Ay, siempre tan trabajadora mi niña. Solo te llamaba para algo rápido. Quería invitarte a la cena de Acción de Gracias este jueves. Será algo muy sencillo, solo la familia. Solo la familia. Esas tres palabras, que para otros podrían evocar calidez y confort, para mí eran una amenaza velada. Significaban una velada entera soportando el desdén pasivo-agresivo de mi hermana, Renata, la calculada indiferencia de mi padre, Damián, y, por supuesto, la dirección magistral de mi madre, la maestra titiritera. Moviendo los hilos invisibles de la culpa y la obligación. Sabía que debía negarme. Sabía que tenía todo el derecho del mundo a proteger la paz que tanto me había costado construir. Pero entonces, una voz traicionera susurró en mi interior, la voz de la niña que nunca dejó de buscar una migaja de aprobación. ¿Y si esta vez es diferente? Claro, mamá. Ahí estaré, dije, mi voz sonando más firme y segura de lo que me sentía por dentro. Maravilloso, mi amor. Su tono se volvió aún más dulce, el sonido de la victoria. Qué bueno, porque tu hermana y su prometido, Mauricio, estarán aquí. Tienen noticias muy emocionantes que compartir con todos. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil, mirando el horizonte. Los edificios se recortaban contra el cielo violáceo como un electrocardiograma de concreto y acero. ¿Por qué? ¿Por qué seguía asistiendo a estas farsas familiares? Era una adicción al dolor, una extraña lealtad a las personas que menos la merecían. Me dije a mí misma que era por respeto, por mantener el último hilo que me unía a ellos. Pero la verdad era más patética, seguía yendo porque una parte tonta y optimista de mí, esa niña de 15 años que aún anhelaba su aprobación, susurraba que esta vez, quizás esta vez, me verían. Esa noche, mientras conducía mi sedán alemán por el tráfico infernal del periférico, en dirección a la casa de mis padres en Satélite. No sabía que esa sería la última vez que cruzaría su puerta como la hija obediente y silenciosa.
No sabía que mi estúpida esperanza estaba a punto de ser brutalmente asesinada. Y que de sus cenizas, finalmente, nacería mi libertad. O, quizás, la guerra. El viaje a Satélite era como retroceder en el tiempo. Las calles arboladas y las casas de arquitectura de los años 70 eran un portal a mi pasado, y con cada kilómetro, los fantasmas de mi adolescencia se sentaban en el asiento del copiloto. Cada esquina era un recordatorio de la ley fundamental que regía nuestro universo familiar. Renata era el sol, brillante e incandescente, y yo era la sombra que su luz inevitablemente proyectaba. Y no había recuerdo más nítido, más dolorosamente claro de esta verdad, que el de nuestras fiestas de 15 años. La fiesta de Renata fue el evento social del año en nuestro círculo. Mis padres, Damián y Lourdes, tiraron la casa por la ventana. Alquilaron un salón de lujo en Lomas Verdes, un lugar con candelabros de cristal que goteaban luz sobre las mesas vestidas de satén blanco. Contrataron a una banda en vivo que tocaba los éxitos pop del momento y un DJ para las pausas. El vestido de Renata era una creación de un diseñador emergente, una fantasía de tul y pedrería que costó más que la matrícula de un semestre universitario. Cientos de invitados, amigos de mis padres, compañeros de la escuela privada de Renata, comieron un menú de 3 tiempos, bebieron de una barra libre y bailaron hasta el amanecer. Recuerdo a mi madre, radiante con un vestido de diseñador a juego, diciendo a quien quisiera escuchar, Renata es nuestra carta de presentación ante la sociedad. Se merece lo mejor de lo mejor. Mi padre asentía a su lado, con el pecho hinchado de un orgullo casi tangible, mientras mi hermana, el centro de ese universo giratorio, sonreía con una confianza deslumbrante. La confianza de alguien que nunca ha dudado de su propio valor porque nadie a su alrededor se lo ha permitido. Mi papel esa noche fue el de una dama de honor glorificada. Me aseguré de que la cola del vestido de Renata no se ensuciara, sostuve su ramo mientras se hacía fotos, y sonreí sin parar, un accesorio viviente en la celebración de mi hermana. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie notó mi existencia más allá de mi función de apoyo. Fui invisible en medio del esplendor. Mis 15 años llegaron 3 meses después. La anticipación infantil que había sentido se había agriado hasta convertirse en una resignación cínica. Una semana antes de mi cumpleaños, mi madre me sentó en la mesa de la cocina, adoptando su expresión de mártir, una que había perfeccionado hasta convertirla en un arte. Itzel, cariño, tenemos que hablar de tu fiesta, comenzó, retorciéndose las manos como si estuviera a punto de darme una mala noticia. Y lo era. Como sabes, hemos hecho un gran esfuerzo por tu hermana. La fiesta fue muy costosa. El dinero no crece en los árboles. Así que hemos pensado en algo más íntimo, más familiar para ti. Una cena en casa, solo con los más cercanos. Íntimo era un eufemismo para barato. Familia cercana significaba que no podíamos permitirnos invitar a ninguno de mis amigos. Asentí en silencio, tragándome el nudo que se había formado en mi garganta. ¿Qué podía decir? Protestar solo me habría ganado la etiqueta de egoísta y desconsiderada. Ya conocía el guión. Mi fiesta de 15 años fue una cena de pollo rostizado con ensalada de papa. Mi vestido lo compramos en una tienda departamental, aprovechando las rebajas de fin de temporada. Mi regalo principal fue un suéter de lana. Mientras mis tíos y primos charlaban animadamente sobre fútbol y política, vi a mis padres. Parecían aliviados, como si hubieran cumplido con una obligación molesta. No había orgullo en sus ojos, solo la satisfacción de haber tachado un pendiente de su lista. El momento más doloroso llegó con el pastel. Mientras todos cantaban las mañanitas, una de mis tías, Noemí, comentó en voz alta, qué bueno que Itzel es la hija sencilla. Así se ahorran un dineral, ¿verdad? Todos rieron, incluidos mis padres. Una risa que para mí sonó como cristales rotos. Se suponía que era una broma, un comentario inofensivo, pero me atravesó como un cuchillo. Me definieron en una sola frase, yo era la opción económica, la hija de bajo mantenimiento. Esa noche, después de que todos se fueron y mientras recogía los platos sucios de la mesa, escuché a mis padres hablar en voz baja en la sala. Bueno, al menos ya salimos de esto,
dijo mi padre, con un suspiro de alivio. Sí, respondió mi madre. Itzel es diferente. Ella no necesita tanto alboroto. Es más práctica, más madura. Me escondí en mi habitación y lloré en silencio, abrazando mis rodillas contra el pecho. Sus palabras no eran un cumplido. Eran una justificación. Era la narrativa que habían creado para sentirse cómodos con su favoritismo. No se trataba del dinero, ni de la fiesta, ni del vestido. Se trataba del mensaje, repetido una y otra vez, de mil maneras diferentes: Renata era una inversión, una celebración. Yo era un gasto, una obligación. Comprendí, con la claridad brutal que a veces trae el dolor adolescente, que en el ecosistema de mi familia, el amor no era un recurso ilimitado. Era un bien escaso, y ya había sido asignado en su totalidad. A mí solo me quedaban las obras. Esa noche, la niña que creía en los cuentos de hadas murió. Y en su lugar comenzó a crecer algo más duro, más resiliente. Algo que sabía que si quería un reino, tendría que construirlo yo misma, ladrillo por ladrillo, lejos, muy lejos, de la sombra de mi hermana. La brecha que se abrió en mis 15 años se convirtió en un abismo insalvable cuando llegó el momento de elegir nuestro futuro profesional. La universidad, ese rito de paso hacia la edad adulta, se convirtió en otro escenario para la misma obra de teatro familiar. Renata, fiel a su imagen de princesa urbana, decidió que su vocación era el diseño y marketing de modas. Eligió una de las universidades privadas más caras y prestigiosas de la Ciudad de México, un lugar conocido más por los apellidos de sus estudiantes que por su excelencia académica. La idea de que su hija se codeara con la élite y apareciera en las páginas de sociales deleitaba a mi madre. Para ella, era la culminación de su proyecto de vida. Mi padre, aunque inicialmente preocupado por el estratosférico costo de la matrícula, fue convencido rápidamente. Es una inversión en su futuro, Damián, le decía mi madre durante las cenas. Renata tiene el porte, la belleza, el encanto. Conectará con la gente adecuada. Es importante para el estatus de la familia. Y así, sin más deliberación, se aprobó el presupuesto. Matrícula completa, un fondo para materiales que parecía no tener fin, un departamento amueblado en la Condesa, y un auto pequeño y chic para que no tuviera que sufrir el transporte público. Todo fue concedido como si fuera un derecho divino. Renata aceptó cada privilegio con la displicencia de quien nunca ha tenido que pedir nada, asumiendo que el mundo, y especialmente su familia, existía para facilitar su camino. Cuando llegó mi turno, mi elección fue recibida no con entusiasmo, sino con una mezcla de confusión y desdén. Desde mis veranos en el pequeño rancho de mi tío Silvano en Jalisco, había desarrollado una fascinación profunda y casi académica por la ciencia detrás del agave. La forma en que la tierra, el clima y la química se unían para crear la complejidad de un buen tequila me parecía magia pura. Con toda la ilusión del mundo, anuncié en la cena que quería estudiar ingeniería en agronomía en una de las mejores universidades públicas del país, para especializarme en la producción y destilación de agave. El silencio que siguió fue denso y desaprobador. Mi padre fue el primero en romperlo, frunciendo el ceño. ¿Agronomía?, dijo, como si la palabra le supiera mal. Itzel, por favor. Esa es una carrera para hombres, para gente de campo. ¿Quieres pasarte la vida bajo el sol, cubierta de tierra? No tenemos un rancho, ¿de qué vas a trabajar? Mi madre intervino, su voz teñida de un horror casi teatral. Imagínate. ¿Qué le vamos a decir a nuestras amistades? ¿A la familia de Mauricio? ¿Que nuestra hija es agricultora? No, no, no. Eso no es para una señorita como tú. Deberías estudiar administración, algo más limpio, más femenino. Intenté defender mi pasión. Hablé con fervor del potencial del mercado de lujo, de la ciencia detrás de los perfiles de sabor, de la rica tradición cultural que representaba. Pero sus mentes ya estaban cerradas. Mi sueño no encajaba en su narrativa de éxito y refinamiento. No era glamoroso. No producía buenas fotos para Instagram. Era, en sus ojos, un retroceso. La sentencia final llegó una semana después. No vamos a pagar por eso,
dijo mi padre llanamente, sin siquiera mirarme a los ojos. Si quieres estudiar esa cosa, tendrás que encontrar la manera tú sola. Ya estamos haciendo un gran sacrificio por tu hermana. El golpe fue brutal. No era solo la negativa financiera, era el desprecio absoluto por mis aspiraciones. Una vez más, yo era el gasto secundario, la inversión indigna. Me encerré en mi cuarto, sintiendo cómo la desesperación me ahogaba. Pero entonces, recordé a mi tío Silvano. Ese verano, durante una de mis visitas a su rancho, le conté lo sucedido, con la voz quebrada por la impotencia. Él me escuchó en silencio, sentado en el porche, sus manos curtidas por décadas de trabajo con la tierra sosteniendo una taza de café de olla. Cuando terminé, me miró con sus ojos sabios y amables, ojos que habían visto ciclos de siembra y cosecha toda su vida. Tu padre es un buen hombre, pero le tiene miedo a lo que no entiende, dijo con calma. Él ve la tierra como un símbolo de pobreza, porque es de donde luchó por salir. Tú la ves como un símbolo de riqueza, porque entiende su alma. No dejes que su miedo limite tu grandeza. Al final de ese verano, cuando me despedía para regresar a la ciudad, me entregó un sobre grueso. No es mucho, mija, pero es suficiente para que empieces. Para tus libros, tu transporte, para que comas. El resto, sé que lo conseguirás tú. Eres más fuerte de lo que crees. Lloré de gratitud. No era solo el dinero, era la primera vez que un adulto de mi familia validaba mi sueño. Era un acto de fe que se sentía como agua en el desierto. Y recuerda esto, Itzel, añadió, poniendo una mano pesada y reconfortante en mi hombro. El conocimiento es la única herencia que nadie, nunca, te podrá quitar. Esa frase se convirtió en mi mantra, mi armadura. Mientras Renata asistía a fiestas y desfiles de moda, yo pasaba noches en vela en la biblioteca. Mientras ella se preocupaba por las marcas de ropa, yo me preocupaba por mis calificaciones. Trabajé como mesera en un café, di clases particulares de química a estudiantes de preparatoria. Vivía en un pequeño cuarto de azotea, compartiendo el baño con otros 2 estudiantes. Cada peso que ganaba era un ladrillo más en el muro de mi independencia. Un día, Renata apareció por mi cuarto sin avisar. Se quedó en la puerta, con una mueca de asco en su rostro, mirando la cama individual, el pequeño escritorio lleno de libros y la ropa secándose en un tendedero improvisado. Dios mío, Itzel, dijo, arrugando la nariz. ¿Cómo puedes vivir así? Parece un hoyo. Deberías dejar esta locura y pedirle perdón a papá. No le respondí. Simplemente la miré. Ella no veía un hoyo. Ella veía la antítesis de su mundo. Yo veía el taller donde estaba forjando mi futuro. Su visita, lejos de desanimarme, me dio más fuerza. Mis padres nunca preguntaron cómo lo hacía. Asumieron que, de alguna manera, me las estaba arreglando. Su desinterés fue, irónicamente, el mayor regalo que pudieron darme. Me liberó de la necesidad de su aprobación y me obligó a encontrar mi propia fuerza, una fuerza que, años más tarde, ni ellos ni toda su riqueza podrían empezar a comprender. El sedán alemán se deslizó suavemente por las calles de Satélite, un laberinto de arquitectura de los años 70 que, para mí, siempre se sentiría como un museo de mi propia adolescencia. Conducía un auto de lujo, sí, pero discreto, uno que no gritaba mírame, sino que susurraba llegué. Era un equilibrio que había perfeccionado a lo largo de los años, el éxito sin la ostentación que mi familia tanto adoraba y que yo, en respuesta directa a ellos, había aprendido a detestar. Mi teléfono vibró en el soporte del tablero. Era un mensaje de Renata. No había saludo, solo el link a una página de una boutique de lujo en Mazarik. La foto mostraba un bolso de piel exótica cuyo precio, sabía yo sin necesidad de hacer clic, rondaba los 80,000 pesos. Debajo, un texto, Mana, me encantó. A ver cuándo me lo regalas carita con guiño. Sonreí con una amargura que ya me era familiar. Para Renata, yo no era una hermana, sino una posible patrocinadora, una fuente de ingresos extra a la que se podía recurrir con la misma facilidad con la que se pide un favor. Borré el mensaje sin responder.
Mi respuesta a su codicia ya iba envuelta para regalo en el asiento del copiloto. Estacioné frente a la casa de mi infancia. Era una casa bonita, de 2 pisos, con un jardín que alguna vez mi madre cuidó con esmero pero que ahora mostraba signos de negligencia, el césped un poco crecido, algunas macetas agrietadas. Era un reflejo, pensé, de la propia dinámica familiar, una fachada respetable que ocultaba un descuido interior. Al entrar, el olor a pavo horneado y a las lociones florales de mi madre me golpeó, una combinación que para mí olía a obligación y a tardes de domingo tensas. Mauricio, el prometido de Renata, me recibió con una palmada en la espalda que fue un poco más fuerte de lo necesario. Era el tipo de hombre cuya confianza se basaba enteramente en el reloj caro que llevaba en la muñeca y en el logo de su camisa polo. Itzel. ¡Qué milagro que te dejas ver por el mundo de los mortales! Exclamó, sus ojos recorriendo mi atuendo, un vestido sencillo pero elegante, antes de posarse en las llaves de mi auto que aún tenía en la mano. Vaya, vaya. Parece que vender alcohol de pueblo deja buen dinero después de todo. Mi padre y Renata, que estaban en la sala, rieron. No era una risa alegre, sino una risa cómplice, el tipo de humor que se basa en menospreciar a alguien del círculo íntimo para reforzar la propia superioridad. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en un delantal impecable. Mauricio, no seas así con tu cuñada, dijo, aunque una pequeña sonrisa la delataba. Sabes que el trabajo de Itzel es muy especializado. La palabra especializado fue pronunciada como si fuera sinónimo de extraño o insignificante. Me acerqué a saludar, entregándole a mi madre una botella de vino de una cosecha muy premiada, un gesto de paz que sabía que no sería apreciado en su justa medida. Luego, me volví hacia Renata y le entregué su regalo, envuelto en un papel sobrio y elegante. Feliz acción de gracias, dije, mi voz tranquila. Renata lo tomó con una expectativa apenas disimulada, probablemente imaginando la caja del bolso que me había enviado. Rasgó el papel con impaciencia. Al ver la botella de mezcal artesanal, una edición especial y numerada de un pequeño productor de Oaxaca, su rostro se descompuso en una mueca de decepción tan evidente que fue casi cómica. Era una botella que cualquier coleccionista mataría por tener, una pieza de historia líquida destilada bajo la luna. Ah, dijo, su voz plana y sin emoción. Gracias, hermana. Tomó la botella y la dejó sobre una mesa auxiliar con el mismo cuidado que le daría a un pisapapeles, junto a unas revistas viejas. El desprecio era tan palpable que dolió, una pequeña espina clavándose en un lugar que yo creía ya cicatrizado. Mauricio se inclinó para leer la etiqueta, entrecerrando los ojos. ¿Mezcal?, comentó, con una risa burlona. Pensé que eso solo lo bebían los albañiles para entrar en calor. La carcajada de mi padre resonó en la sala. Buena esa, yerno. Me senté en el sofá individual, el único espacio libre, sintiendo el peso de la habitación sobre mí. El aire estaba cargado de una tensión que solo yo parecía notar o, más bien, que solo a mí parecía importarme. Para ellos, esta era la normalidad, las bromas a mis expensas, el desdén por mis pasiones, la adoración ciega a Renata. Me concentré en la decoración de la sala, un santuario a la vida de mi hermana. Había retratos de Renata en cada etapa imaginable, Renata en su graduación, Renata en su primer viaje a Europa, financiado por mis padres, Renata en una sesión de fotos profesional que la hacía parecer una modelo. Había una sola foto mía, una pequeña imagen de mi graduación universitaria, de 10 por 15 centímetros, escondida detrás de un jarrón con flores de plástico. Observé a mi hermana. Estaba radiante, presumiendo su anillo de compromiso, un diamante que gritaba el éxito financiero de la familia de Mauricio. Hablaba de sus planes, de su futuro, y mis padres la escuchaban embelesados, asintiendo a cada palabra como si estuvieran escuchando a un oráculo. En ese momento, tuve un pensamiento fugaz pero intenso sobre el tequila que acababa de vender, la historia del maestro tequilero que había pasado generaciones perfeccionando su arte. Sentí una punzada de tristeza, no por mí, sino por ellos. Vivían en un mundo de apariencias, de marcas y de estatus, y se estaban perdiendo la belleza de lo auténtico, de lo que tiene alma. Y yo,
por alguna razón masoquista y profundamente arraigada, seguía buscando mi lugar en ese mundo superficial que nunca me aceptaría. Nos sentamos a la mesa. El pavó, dorado y apetitoso, era el centro de atención, pero la verdadera protagonista de la noche, como siempre, era Renata. Mi madre se aseguró de ello. Cortó las mejores piezas, las de la pechuga más jugosa, y se las sirvió primero a ella y a Mauricio. A mí me pasó la fuente con las alas y los muslos. Sírvanse, sírvanse, dijo mi madre con una sonrisa radiante que no llegaba a sus ojos. Hay que agradecer por tener a la familia reunida y con salud. La conversación, dirigida expertamente por Mauricio, giró rápidamente hacia sus planes de boda y, más importante aún, su futuro hogar. Era una actuación, y yo era la única espectadora que sabía que lo era. Hemos estado viendo propiedades en Polanco, anunció Mauricio, como si estuviera revelando un secreto de Estado. Es el único lugar donde realmente se puede vivir en esta ciudad, ¿no creen? Lleno de cultura, restaurantes, seguridad. Mi padre asintió con entusiasmo, como un niño escuchando un cuento. Ah, ¿sí? Me han dicho que es carísimo por allá. Bueno, no son para cualquiera, dijo Mauricio con una sonrisa arrogante, limpiándose una comisura de los labios con la servilleta de tela. La casa que nos gustó, una verdadera joya arquitectónica de un discípulo de Barragán, está en una calle muy exclusiva. Es una inversión, en realidad. Su valor solo puede subir. Renata sacó su teléfono, sus ojos brillando de emoción. Miren, les enseño. Es para que se den una idea de nuestro concepto. Pasó el teléfono por la mesa. Era una casa moderna, minimalista, con enormes ventanales, muros de concreto expuesto y una piscina que parecía un espejo de agua rodeado de vegetación tropical. Impresionante, sin duda, y exorbitantemente cara. Cuando el teléfono llegó a mí, apenas le eché un vistazo. Conocía la zona, conocía el mercado. Una casa así no bajaría de los 60 millones de pesos. Es perfecta, ¿verdad, mamá? Dijo Renata, su voz adoptando ese tono infantil y cantarino que usaba exclusivamente para conseguir lo que quería. Imagínate las fiestas que podríamos dar. Sería el punto de encuentro de toda la familia. Es un sueño, mi vida, respondió mi madre, mirándola con una adoración que rayaba en lo devocional. Te la mereces. Ambos se la merecen. Han trabajado tan duro. Tuve que morderme la lengua para no reírme. El duro trabajo de Renata consistía en ser influencer de medio tiempo, publicando fotos de los cafés de moda y la ropa que mis padres, en gran parte, aún le financiaban. Mauricio provenía de una familia adinerada, sí, pero aparentemente no lo suficiente como para comprar una casa así sin una ayuda externa. El único detalle, continuó Mauricio, dejando el tenedor con un aire dramático que habría sido aplaudido en un teatro, es que el mercado inmobiliario en esa zona es muy agresivo. Necesitamos un enganche considerable, y rápido. Estamos hablando de una cifra muy importante para asegurar la propiedad antes de que algún otro millonario nos la gane. El silencio que se instaló en la mesa fue denso y cargado de intención. Sentí todas las miradas clavarse en mí, no directamente, sino de reojo, de forma sutil pero inconfundible. No era una conversación, era una emboscada cuidadosamente planeada. Estaban preparando el terreno, abonándolo con palabras como familia, sueños y apoyo. Bueno, la familia está para apoyarse, dijo mi padre, mirando fijamente su plato pero dirigiéndose claramente a mí. Cuando uno de los nuestros tiene una oportunidad así de grande, todos debemos remar en la misma dirección. Es lo que nos hace una familia. Exactamente, secundó mi madre, sonriéndome por primera vez en toda la noche, una sonrisa amplia y llena de dientes. Siempre hemos sido una familia muy unida. Nos cuidamos los unos a los otros, en las buenas y en las malas. ¿Verdad, Itzel? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una expectativa pesada como el plomo. Querían que me ofreciera. Querían que levantara la mano y dijera, no se preocupen, yo les ayudo con el enganche. Querían que financiara el sueño de mi hermana, la misma que minutos antes había despreciado mi regalo y se había burlado de mi trabajo.
Tomé un sorbo de vino, saboreando su acidez, dejando que el silencio se prolongara hasta volverse incómodo. Disfruté, por un segundo, su desconcierto. La casa es muy bonita, dije finalmente, mi voz perfectamente neutra, sin un atisbo de la tormenta que se gestaba en mi interior. Es un gran proyecto. Espero de todo corazón que puedan conseguirla. La decepción en sus rostros fue tan palpable que casi pude olerla. La sonrisa de mi madre se tensó en una línea delgada. Mi padre carraspeó y cambió de tema abruptamente, hablando del último partido de fútbol. Pero el mensaje había sido enviado y recibido en ambas direcciones. La primera andanada de su ataque había fallado. Pero yo sabía, con una certeza helada, que la batalla de la noche apenas comenzaba. Habían subestimado mi capacidad para decir no. Pronto descubrirían que también habían subestimado todo lo demás sobre mí. Después de la cena, el ambiente en la casa se había vuelto tenso y extrañamente formal. Mis padres y Renata me trataban con una cortesía fría, como a una invitada lejana cuya presencia de repente incomodaba. Mientras ellos recogían los platos con un aire de mártires ofendidas, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un correo urgente de mi socio en Londres. Una subasta importante de agaves de colección estaba a punto de cerrar en las próximas horas, y un cliente potencial en Hong Kong necesitaba mi valoración final sobre un lote específico antes de hacer una oferta millonaria. El trabajo, mi verdadero mundo, me llamaba. Con su permiso, dije, levantándome de la mesa con la mayor naturalidad que pude. Necesito responder un correo de trabajo. Es algo urgente, no tardo. Me dirigí al antiguo estudio de mi padre, un pequeño cuarto en la planta baja lleno de libros de contabilidad, enciclopedias viejas y trofeos de golf que acumulaban polvo. Era el único lugar de la casa donde podía encontrar algo de silencio y privacidad. Me senté en el viejo escritorio de madera, abrí mi laptop y la pantalla iluminó la habitación con su luz fría. Me sumergí de inmediato en los informes de la subasta, analizando la procedencia del agave, las notas de catá de los expertos, las ventas comparables de los últimos 5 años. El mundo de mi familia, con sus tensiones y sus dramas, se desvaneció. Estaba en mi elemento. Estaba tan concentrada que no escuché los pasos sigilosos que se acercaban por el pasillo alfombrado. ¿Muy ocupada? La voz de Mauricio me sobresaltó, haciéndome dar un respingo. Estaba de pie en el umbral, sosteniendo 2 copas de coñac con una sonrisa que no me gustó nada. Un poco, respondí, sin apartar la vista de un complejo gráfico de precios. Es algo urgente. Claro, claro. El imperio del alcohol de pueblo no se construye solo, ¿eh? Dijo con su habitual tono burlón, aunque esta vez había algo más en su voz, una curiosidad acechante. Entró en la habitación y se sentó en el sillón de cuero agrietado de enfrente. Oye, hablando de trabajo, ¿de casualidad tu laptop tiene Bluetooth? Quería poner algo de música en la sala para animar el ambiente, pero el estéreo de tus papás es de la prehistoria. Dudé un segundo. La idea de que tocara mi computadora personal, mi herramienta de trabajo más sagrada, no me gustaba en absoluto. Pero negarme parecería paranoico y crearía un conflicto por algo aparentemente trivial. Sí, claro, dije, forzando una sonrisa y señalando la máquina. Adelante, conéctalo. Mientras él se inclinaba sobre el escritorio, fingiendo buscar el icono de Bluetooth, yo me giré en la silla para tomar un libro de referencias de un estante a mi espalda. Necesitaba confirmar un dato sobre la destilería de origen. Fue un movimiento que duró apenas 10, quizás 15 segundos. Pero fue más que suficiente. Cuando me volví, Mauricio estaba congelado. No estaba mirando los ajustes del sistema. Sus ojos estaban fijos en mi pantalla, su rostro pálido como el papel, su boca ligeramente abierta en una O perfecta. Había cometido un error de principiante, un descuido imperdonable nacido de la prisa y el estrés. No había cerrado las otras pestañas de mi navegador. Y la que estaba abierta, la que Mauricio estaba mirando con una expresión de incredulidad absoluta, era el portal de gestión de patrimonio de mi banco. En la pantalla, en números grandes, claros y brutales, destacaba una cifra. Patrimonio neto total,
401.157.432 pesos con 55 centavos MXN. El silencio en el cuarto era tan denso que podía oír el zumbido de la vieja lámpara de escritorio y los latidos de mi propio corazón, acelerados y furiosos. Mauricio levantó la vista lentamente, sus ojos encontraron los míos. Toda la arrogancia, toda la burla, había desaparecido de su rostro. Ahora solo había shock puro y, debajo de eso, algo más, algo feo y calculador que empezaba a tomar forma en sus pupilas. ¿Qué? Carraspeó, su voz apenas un susurro ronco. ¿Qué demonios es esto, Itzel? ¿Es una broma? ¿Un juego? Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera cerrar la laptop de un golpe o inventar la excusa más elaborada de mi vida, él se irguió como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica y gritó. Su voz resonando por toda la casa con una fuerza que hizo vibrar los cristales. Renata. Señor Damián, señora Lourdes. Tienen que venir a ver esto ahora mismo. El sonido de sillas arrastrándose violentamente y pasos apresurados y alarmados llegó desde el comedor. En ese instante, supe que mi vida, la vida cuidadosamente compartimentada que había construido para protegerme, acababa de explotar en 1000 pedazos. El catalizador había sido activado. La caja de Pandora estaba abierta. Y dentro, esperando para devorarme, había un monstruo de codicia con el rostro de mi propia familia. La puerta del estudio se abrió de golpe, golpeando contra la pared con una fuerza que hizo temblar un cuadro. Renata, seguida de cerca por mis padres, entró en la habitación. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad irritada y alarma. ¿Qué son estos gritos, Mauricio? ¿Pasó algo? Preguntó mi madre, con el ceño fruncido y una mano en el pecho. Mauricio no respondió. Estaba lívido, como si hubiera visto un fantasma. Simplemente señaló la pantalla de mi laptop con un dedo tembloroso. Uno por uno, se acercaron, rodeando el escritorio. Vi el momento exacto en que sus cerebros procesaron la monstruosa cifra. Vi sus ojos abrirse de par en par. Vi la confusión inicial convertirse en una incredulidad boquiabierta, y luego, como el amanecer de un día terrible, vi cómo esa incredulidad se transformaba en una expresión que nunca olvidaré, una avaricia pura. Desnuda y depredadora. Era como ver a unos animales amigables transformarse en una manada de hienas. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. Este estaba cargado de cálculos mentales, de posibilidades infinitas, de sueños ajenos que de repente veían al alcance de la mano. No hubo una sola palabra de felicitación. Nadie preguntó, ¿cómo lo hiciste, Itzel? Nadie dijo, estamos tan orgullosos de ti. El primer sonido fue una especie de jadeo ahogado de mi hermana. ¿400 millones? Susurró Renata, su voz temblando. Se acercó más, como si pensara que era un espejismo. ¿Tienes 400 millones de pesos? ¿Es esto real? Mi padre, Damián, se aclaró la garganta, recuperando la compostura antes que los demás. Se irguió, adoptando el papel de patriarca de la familia, un papel que solo desempeñaba cuando se trataba de dinero o de mantener las apariencias. Bitzel, tenemos que hablar, dijo, su tono grave y autoritario, como si yo fuera una empleada que hubiera cometido una falta. En privado. Estamos en privado, respondí, mi voz sonando extrañamente calmada en medio de la tormenta. Cerré la laptop con un clic definitivo, un gesto inútil para contener un secreto que ya corría libre por la habitación. Mi madre, Lourdes, fue la siguiente. Sus ojos, que momentos antes me miraban con fría indiferencia, ahora brillaban con una intensidad febril. Se acercó a mí, sus manos extendidas en un gesto que pretendía ser maternal pero que se sentía posesivo. Hija, no teníamos ni la más remota idea, dijo, su voz temblando con una emoción perfectamente actuada. Has estado guardando este secreto, mientras tu hermana. Y entonces, las lágrimas comenzaron a brotar. Lágrimas de cocodrilo, perfectamente sincronizadas, rodando por sus mejillas maquilladas. Tu hermana, Itzel. Ella merece empezar bien su vida.
Merece tener esa casa, un hogar digno donde criar a sus hijos. Es lo justo. Es lo que una familia hace. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. No estaban pidiendo, estaban exigiendo. Mi éxito no era mío, en sus mentes, se había convertido instantáneamente en un recurso familiar que acababan de descubrir y que ahora se sentían con el derecho inalienable de explotar. La casa cuesta 60 millones, intervino Renata, su voz ya no susurrante, sino firme y demandante. El shock había pasado, reemplazado por un sentido de derecho adquirido. Para ti, eso no es nada. Es un vuelto, es lo que te gastas en. No sé, en tus botellas raras. Mauricio, habiéndose recuperado completamente, sonrió por primera vez desde el descubrimiento. Era una sonrisa de triunfo, la sonrisa de un hombre que acaba de ganar la lotería sin comprar un boleto. Tu madre tiene razón, Itzel. Es tu deber como hermana mayor asegurarte de que Renata tenga lo mejor. Siempre ha sido la más frágil, la que más necesita apoyo. Es lo que una buena familia hace. Me quedé mirándolos, a los cuatro. Eran como una manada de lobos rodeando a su presa. Sus rostros, antes familiares, ahora me parecían extraños, distorsionados por la codicia. Mi padre, con su falsa autoridad, hablando de obligaciones. Mi madre, con su manipulación emocional, hablando de justicia. Mi hermana, con su derecho adquirido, hablando de lo que merecía. Y Mauricio, el oportunista, el catalizador de todo, hablando de lo que hace una buena familia. En ese momento, la niña que vivía dentro de mí, la que aún albergaba una pequeña y tonta esperanza de ser amada por lo que era, finalmente murió. Murió de forma violenta, asesinada por la codicia de las personas que se suponía debían protegerla. Y en su lugar, se levantó la mujer que había construido un imperio de la nada. La mujer que había luchado sola contra el mundo. La mujer que había aprendido a ser fuerte porque nunca le dieron otra opción. La mujer que no le debía nada a nadie. Especialmente, a ellos. Tomé una respiración profunda, sintiendo como una calma glacial se extendía por mis venas. Era una calma peligrosa, la que precede a los terremotos. Toda la ansiedad, toda la necesidad de complacer que me había atormentado durante 34 años, se evaporó. Se disolvió en el aire viciado del estudio. Los miré a los cuatro, uno por uno, sosteniendo su mirada, viendo la impaciencia y la avidez en sus ojos. No, dije. La palabra fue silenciosa, casi un susurro, pero resonó en el pequeño estudio como un disparo. Fue tan inesperada, tan contraria a una vida entera de sumisión, que por un instante parecieron no entenderla. Vi la confusión parpadear en sus rostros. Renata fue la primera en reaccionar. Su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Preguntó, como si hubiera escuchado mal. Dije no, repetí, mi voz un poco más fuerte esta vez, cortante como un trozo de obsidiana. No voy a comprarte una casa. No voy a darles 60 millones de pesos. No voy a darles ni un centavo. El infierno se desató. La fina capa de civilidad se hizo añicos. ¿Cómo te atreves? Gritó Renata, su voz subiendo a un tono agudo y estridente que me taladró los oídos. Eres una egoísta. Y siempre lo has sido. Tienes todo ese maldito dinero y nos lo restriegas en la cara mientras tu propia hermana necesita ayuda. Renata no necesita ayuda, repliqué, mi calma enfureciéndola aún más. Renata quiere un lujo que no se ha ganado. Hay una gran diferencia. Mi madre se llevó una mano al pecho, jadeando como si le faltara el aire. La actuación de las lágrimas se había terminado, ahora su rostro estaba rojo de furia. Itzel, por el amor de Dios. Es tu familia. Nosotros te dimos todo. La vida, un techo, comida en la mesa. ¿Todo? Me reí, un sonido seco y sin alegría que lo sorprendió. ¿Me dieron todo? ¿O se lo dieron todo a ella y a mí me dieron las obras? ¿Me dieron apoyo cuando quise estudiar mi carrera? ¿Me dieron una palabra de aliento alguna vez en mi vida? No me dieron nada. Todo lo que tengo, lo construí yo. Sola.
cada centavo. Mi padre dio un paso al frente, su rostro congestionado por la ira. La máscara de patriarca preocupado se había caído para revelar a un hombre débil y furioso. No nos hables en ese tono, jovencita. Mientras vivas bajo nuestro techo. No vivo bajo su techo desde hace 16 años, lo interrumpí, mi voz gélida. Y esta conversación se acabó. Me levanté, tomé mi laptop y mi bolso. Ellos, como un solo organismo, me bloquearon el paso, sus cuerpos formando una barrera de resentimiento y frustración. No te vas a ir a ninguna parte hasta que entres en razón, siseó mi padre, señalándome con un dedo tembloroso. Quítense de mi camino, dije, mi voz baja y peligrosa. Ya no había súplica en ella, solo una orden. Por primera vez en sus vidas, vieron algo en mis ojos que no reconocieron, no era miedo, no era tristeza. Era acero. Era la mirada de una mujer que había llegado a su límite y no tenía nada que perder. Dudaron un segundo, un imperceptible parpadeo de incertidumbre, y fue todo lo que necesité. Los rodeé y caminé con paso firme hacia la puerta. Te arrepentirás de esto, Itzel. Gritó mi madre a mi espalda, su voz quebrada por la histeria. La familia es lo primero. Te quedarás sola, amargada y sola. He estado sola toda mi vida, dije sin voltear, mi mano en el pomo de la puerta principal. La diferencia es que ahora lo elijo yo. Caminé por el pasillo, atravesé la sala y abrí la puerta. Los gritos y las maldiciones me siguieron hasta el jardín, una cacofonía de acusaciones y amenazas. Entré a mi auto y cerré la puerta, el sonido sólido y definitivo sellando el final de una era. Mientras me alejaba por la calle, vi sus siluetas en la puerta, una estampa grotesca de furia y desconcierto bajo la luz amarilla del porche. Dentro del auto, una vez que estuve a una distancia segura, las manos me empezaron a temblar incontrolablemente sobre el volante. Tuve que detenerme en una calle lateral, con el motor en marcha. La adrenalina se disipó, dejando paso a un torbellino de emociones. Una parte de mí gritaba, ¿qué has hecho? ¿Acabas de destruir a tu familia? Las lágrimas, calientes y amargas, pugnaban por salir. En ese preciso instante de debilidad, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Renata. Lo abrí con dedos temblorosos, esperando quizás una disculpa, una tregua. Ojalá te pudras con tu dinero, perra egoísta. Leí el mensaje. Y la duda, el miedo, la tristeza, todo se evaporó. Fue reemplazado por una certeza fría y absoluta. No había destruido nada. Simplemente había dejado de sostener una farsa que me estaba matando. Arranqué el auto y me incorporé al tráfico, dejando atrás la casa de satélite, mi infancia y la mujer que solía ser. No miré atrás. Si estás disfrutando de esta historia, te agradecería de corazón que presionaras el botón de me gusta, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás escuchando. Cada comentario y cada suscripción ayudan a que estas historias lleguen a más personas. Muchas gracias por tu increíble apoyo. Las siguientes 48 horas fueron un infierno digital, una guerra de guerrillas emocional librada a través de pantallas de teléfono. Mi móvil se convirtió en un arma de acoso masivo. Llamadas de números desconocidos que colgaban al contestar. Decenas de mensajes de WhatsApp de tíos, primos y amigos de la familia con los que no había hablado en años. Todos repetían el mismo guión, como si hubieran recibido un memorándum. Tu madre está destrozada, no ha dejado de llorar. ¿Cómo puede ser tan cruel? Itzel, recapacita. La familia es lo único que tenemos. Eres una ingrata. Tus padres se sacrificaron por ti y así les pagas. Era una campaña coordinada, claramente orquestada por mi madre, con Renata como la estrella principal de su propio drama. Renata, por supuesto, llevó el espectáculo a su escenario favorito, Instagram. Publicó una serie de historias, grabadas en primer plano, con el rostro lloroso y el rímel estratégicamente corrido. Habló, entre sollozos, de la traición más dolorosa de su vida, de cómo el dinero puede envenenar el corazón de las personas que más amas. No mencionó cifras, pero fue lo suficientemente vaga para ser devastadora.
Habló de hermanas egoístas que olvidan de dónde vienen y de cómo algunas personas prefieren la riqueza material al amor incondicional de su familia. Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. Sus amigas, sus miles de seguidores, todos se unieron al coro de linchamiento digital contra la misteriosa y malvada hermana millonaria. Yo me limité a silenciar las notificaciones. Bloquearlo solo les daría más munición, les permitiría decir que me negaba a dialogar. Sabía que su objetivo era doblegarme, hacerme sentir tan aislada, tan culpable, tan universalmente condenada, que terminaría llamando para pedir perdón y abrir mi cartera. Pero subestimaron mi resistencia. El dolor agudo que me infligían ahora no era nada comparado con el dolor crónico y silencioso que había soportado toda mi vida. Esto era ruido, lo otro había sido un veneno lento. La mañana del tercer día, en medio del bombardeo de mensajes, vi una llamada entrante de un número de Jalisco. El corazón me dio un vuelco. Era mi tío Silvano. «Mija, ¿estás bien?». Su voz, grave y preocupada, fue el primer sonido amable y genuino que había escuchado en días. «Estoy bien, tío». «Sobreviviendo», respondí, mi voz sonando más ronca de lo que esperaba. «Tu tía Noemí me llamó hace una hora. Me contó una versión muy dramática de la cena de Acción de Gracias. Una historia de una hija desalmada y unos padres con el corazón roto. Quería escuchar tu lado de la historia». Se lo conté todo. Sin adornos, sin victimismo. Le conté la emboscada, la demanda de la casa, las cifras, sus palabras exactas, y mi negativa. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea, solo interrumpido por el canto de los gallos a lo lejos. «Hiciste bien, Itzel». «Ya era hora de que alguien les pusiera un alto», dijo finalmente, y el alivio que sentí fue tan inmenso que casi me doblo por la mitad. «Pero hay algo que no sabes. Algo que explica por qué están tan desesperados. Y por qué su comportamiento no es solo injusto, sino criminal». «¿A qué te refieres, tío?». Mi tío suspiró, un sonido pesado y lleno de pesar. «Esto no es solo favoritismo, mija. Esto es un fraude. Hace unos 5 años, cuando Renata tuvo el capricho de abrir esa boutique de ropa que fracasó estrepitosamente, tus padres no tenían el dinero para financiarla. Así que hicieron algo a tus espaldas, algo terrible». El nudo en mi estómago regresó, más frío y afilado que nunca. «¿Qué hicieron, tío?». «Hipotecaron un terreno en Tlalpan que tus abuelos, mis padres, dejaron en herencia para ti y para Renata a partes iguales. Se suponía que ese terreno era intocable hasta que ambas se casaran. Lo pusieron a tu nombre y al de Renata, pero como necesitaban la firma de ambas para el préstamo, y sabían que tú nunca estarías de acuerdo, falsificaron tu firma». Me quedé sin palabras. El aire se escapó de mis pulmones como si me hubieran golpeado. No era solo injusticia emocional. Era un delito. Un acto de traición tan profundo que me costaba trabajo procesarlo. «Pero hay más», continuó mi tío, su voz cargada de una ira contenida. «La boutique fracasó, como era de esperarse. El préstamo nunca se pagó del todo. Han estado haciendo pagos mínimos durante años, desangrándose poco a poco, vendiendo algunas joyas de tu madre, pidiendo prestado a amigos. Y ahora, el banco les ha dado un ultimátum. Tienen 90 días para liquidar el total de la deuda o ejecutarán la garantía. Perderán el terreno». Todo encajó con una claridad nauseabunda. La urgencia, la desesperación, la puesta en escena en la cena. La casa en Polanco no era el objetivo principal. Era una tapadera, una excusa extravagante para pedir una suma de dinero que casualmente cubriría su deuda y les dejaría un extra. Necesitaban mi dinero para tapar su propio agujero, para salvarse de las consecuencias de sus decisiones y de su crimen. «¿Y la pequeña herencia que mi abuela les dejó en efectivo?», pregunté, mi voz apenas un susurro, ya sabiendo la respuesta. «Se fue toda en los vestidos, los viajes y las deudas de tarjeta de crédito de Renata», confirmó mi tío, su voz dura como la piedra. Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas, procesando la enormidad de la traición. La ira que sentí era tan pura y caliente como el fuego de un destilador. Me habían robado. Me habían mentido.
Habían usado mi nombre, mi herencia, para financiar los caprichos de mi hermana. Y ahora, tenían la audacia de presentarse como víctimas, de movilizar a toda la familia para avergonzarme y obligarme a rescatarlos. La campaña de difamación, los mensajes de culpa, todo adquirió un nuevo y siniestro significado. No solo querían mi dinero. Querían que pagara por sus crímenes. En ese momento, la guerra cambió. Ya no se trataba de defenderme. Se trataba de contraatacar. La revelación de mi tío fue como un relámpago que iluminó el oscuro paisaje de mi vida familiar, revelando no solo grietas, sino abismos de engaño. La tristeza y el dolor que había sentido se transformaron en una furia fría y calculadora. Me habían subestimado toda mi vida, ahora iban a conocer a la mujer en la que me habían obligado a convertirme. Mi primera llamada no fue a mis padres, ni a mi hermana, ni a ningún miembro de la familia que me estaba acosando. Fue a mi abogada, Sofía Herrera, una mujer brillante y despiadada especializada en litigios financieros, cuya reputación en el mundo corporativo era legendaria. Nos reunimos de urgencia en su despacho esa misma tarde. Le expliqué la situación en detalle, presentándole los documentos de la herencia que mi tío me había enviado por correo electrónico. Sofía escuchó sin interrumpir, sus ojos inteligentes analizando cada palabra. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero. Tenemos un caso penal muy sólido aquí, Itzel, dijo, su voz profesional y directa. Falsificación de documentos, fraude. Podríamos llevarlos a juicio y probablemente ganaríamos. Podrían enfrentar tiempo en prisión. La imagen de mis padres en un tribunal, de su vida desmoronándose públicamente, cruzó mi mente. Por un instante, una punzada de algo parecido a la piedad me atravesó. Pero fue fugaz, reemplazada por el recuerdo de sus rostros codiciosos en el estudio. No, respondí al instante, mi voz firme. No quiero un juicio. No quiero un escándalo público que se arrastre por años y alimente a los medios. Quiero algo más limpio. Más, definitivo. Quiero resolver esto en mis propios términos. Sofía me miró, una ceja arqueada en señal de curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Quiero que su equipo se ponga en contacto con ese banco de inmediato. De forma discreta. Quiero que averigüen el monto exacto de la deuda pendiente, el capital, los intereses acumulados, las penalizaciones por mora, todo. Y luego, quiero que preparen una oferta para comprar esa deuda. Hubo una pausa mientras Sofía procesaba mi petición. ¿Quieres comprar la deuda de tu familia? Preguntó, un toque de sorpresa y admiración en su voz. Exactamente. Quiero que la deuda que tienen con una institución financiera impersonal, ahora la tengan conmigo. Quiero convertirme en su acreedora. Pude casi oír la sonrisa de Sofía a través del teléfono. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. Es una jugada brillante. Arriesgada, pero brillante. Les quitas todo el poder de negociación. El control deja de ser emocional y se vuelve puramente financiero. Y tú tienes todas las cartas. Ese es el plan, dije. Mientras mis abogados y mi equipo financiero se ponían en marcha, moviéndose con la velocidad y la discreción de los tiburones, yo me concentré en la segunda fase de mi contraataque, la narrativa. La historia que mi familia estaba contando en los círculos íntimos y en las redes sociales era la de una hija millonaria y cruel que abandonaba a su humilde familia. Era hora de presentar mi propia versión de los hechos, no con publicaciones llorosas en Instagram, sino de la única manera que sabía, a través del éxito incontestable y la validación externa. Contacté a una periodista de una prestigiosa revista de negocios con la que había colaborado antes, una mujer inteligente y respetada. Le propuse un perfil en profundidad, no sobre mí, sino sobre el fascinante y poco conocido mundo del mercado de agaves de lujo, un sector que estaba explotando y del que pocos conocían los detalles. Sabía que al contar la historia de mi industria, estaría contando, indirectamente, mi propia historia, la de la pasión, el conocimiento, el respeto por la tradición y, sobre todo, el trabajo duro. La entrevista se llevó a cabo en mi oficina una semana después. Hablé durante horas sobre la tierra, sobre las familias productoras que habían sido guardianas de ese conocimiento por generaciones, sobre la compleja ciencia de la destilación.
Mostré mi conocimiento, mi pasión, mi respeto por la cultura que mi familia había llamado de pueblo. Nunca los mencioné. No necesitaba hacerlo. La historia de mi éxito era la refutación más elocuente a sus mentiras. El plan estaba en marcha. La deuda estaba siendo adquirida. La narrativa pública estaba a punto de cambiar. Mi familia pensaba que estaban jugando a las vencidas emocionales, usando la culpa como su única arma. No tenían idea de que yo ya estaba jugando una partida de ajedrez y estaba a punto de decir jaque mate. La rabia me había dado un propósito. La traición me había dado un arma. Y por primera vez en mi vida, no sentía miedo, sino un escalofriante y delicioso sentido de poder. 2 semanas después, el artículo salió a la luz. Y fue mucho más de lo que esperaba. La revista no solo me dedicó un generoso espacio en su sección de emprendedores, sino que me puso en la portada. La foto, tomada por uno de los mejores fotógrafos del país, me mostraba en mi oficina, con el perfil de la Ciudad de México desenfocado de fondo. Sostenía una copa de degustación, no con arrogancia, sino con la reverencia de un experto. El titular era audaz y directo: las reinas del lujo mexicano, las mujeres que están redefiniendo la riqueza. El artículo era una obra maestra de periodismo de negocios. Detallaba con precisión el crecimiento exponencial del mercado de agaves de colección, posicionándolo como el nuevo vino o whisky de lujo a nivel mundial. Y en el epicentro de esa revolución, estaba yo. La periodista había capturado mi pasión a la perfección, describiendo mi trayectoria desde los veranos en el rancho de mi tío, estudiando la tierra, hasta convertirme en una figura clave que conectaba a pequeños productores con coleccionistas multimillonarios en Tokio, Londres y Nueva York. Se me describía no como una vendedora, sino como una curadora de cultura líquida. Pero el golpe de gracia, el que silenció a todos mis detractores, fue una cita que la periodista consiguió de uno de mis clientes más importantes y discretos, don Ramiro. Un legendario multimillonario conocido por su aversión a la prensa y su olfato para los negocios. Hay muchos que venden tequila, citaba el artículo a don Ramiro, con quien la periodista había logrado hablar por teléfono. Pero Itzel no vende tequila, vende historia líquida. Ella no ve una botella, ve el terruño, el linaje, el alma del agave. No es una corredora, es una custodia de la cultura. Su palabra en esta industria vale más que cualquier certificado de autenticidad. Leer esas palabras fue más gratificante que ver los ceros en mi cuenta bancaria. Era la validación profesional y personal que nunca había recibido de mi propia familia, otorgada por un titán de la industria, un hombre cuya opinión era ley. El artículo, además, estimaba el valor de mi compañía en cientos de millones de pesos y me describía como una visionaria hecha a sí misma, detallando mi formación en agronomía y mis inicios humildes. Hice algo que nunca hacía: compartí el artículo en mis redes sociales profesionales, LinkedIn y una cuenta de Instagram muy cuidada de mi empresa, con un simple comentario. Inmensamente orgullosa de compartir la historia de una industria que amo y que representa lo mejor de México. Gracias a todos los maestros y maestras mezcaleros y tequileros que son los verdaderos artistas detrás de esto. El efecto fue inmediato y devastador para la narrativa de mi familia. La noticia se extendió como la pólvora, mucho más allá de mi círculo profesional. Amigos de mis padres, conocidos del club, y por supuesto, toda la familia extendida, vieron el artículo o recibieron el link por WhatsApp. La historia ya no era la pobre Renata y su hermana malvada. Ahora era la increíble Itzel, la magnate del tequila, y su familia. Bueno, ¿quiénes eran ellos en comparación? Los mensajes que recibí fueron un estudio sociológico fascinante. Colegas de la industria y viejos amigos de la universidad me enviaron felicitaciones sinceras. Pero los mensajes más reveladores fueron los de mi familia. La tía Noemí, la misma que se había burlado de mi fiesta sencilla, me envió un torpe mensaje de voz: felicidades, sobrina. ¡Qué bárbara! Siempre supimos que llegarías muy lejos. Una mentira tan descarada que me hizo sonreír. Mi prima Débora me escribió para preguntarme si podía invertir en mi negocio. Otros primos lejanos aparecieron de la nada para reconectar. Pero de mis padres y mi hermana, solo hubo silencio.
Un silencio sepulcral, un silencio que gritaba más que cualquier insulto. Estaba cargado de rabia, de humillación, de envidia. Su arma principal, la opinión pública de su pequeño y provinciano círculo, les había sido arrebatada de las manos. Ya no podían pintarme como la oveja negra, la hija rara y fracasada. El mundo exterior, un mundo mucho más grande, más real y más influyente que el suyo, acababa de declararme la reina. Esa noche, mientras miraba la portada de la revista en mi tablet, entendí algo fundamental sobre el poder. El verdadero poder no es tener dinero. Es controlar la historia. Y yo, por primera vez en mi vida, era la única autora de la mía. Mi familia había intentado escribir un capítulo de víctima para mí, pero yo había respondido escribiendo una enciclopedia de mi propio triunfo. La guerra no había terminado, pero acababa de ganar la batalla más importante, la batalla por la verdad. Y lo había hecho sin pronunciar una sola palabra en contra de ellos. Una semana después de la publicación del artículo, mientras la ola de felicitaciones aún no se calmaba, mi abogada Sofía me llamó. Ya es nuestro, dijo, su voz tranquila y eficiente. La deuda ha sido transferida esta mañana. Los documentos están firmados. Oficialmente, eres la acreedora de tus padres. El siguiente paso fue enviar la notificación oficial. No fue una carta amenazante, sino un documento legal, frío e impersonal, impreso en el membrete de una firma de inversión privada que habíamos creado para este propósito, Agave Capital. La carta informaba cortésmente a Damián y Lourdes que su deuda hipotecaria con el banco había sido adquirida y que, a partir de la fecha, todos los pagos y comunicaciones deberían dirigirse a la nueva entidad acreedora. El documento establecía el nuevo calendario de pagos y las condiciones, todo estrictamente dentro del marco de la ley. Esperé. No tuve que esperar mucho. 2 días después, a media tarde, mi asistente personal irrumpió en mi oficina, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Bitzel, tu familia está en la recepción. No tienen cita. Y están, haciendo una escena. El señor Damián está gritándole al guardia de seguridad. Asentí lentamente, una extraña calma apoderándose de mí. Me había estado preparando para esta confrontación final. Me levanté, me alicé la falda lápiz y caminé con paso firme hacia el lobby de mi empresa, un espacio amplio y minimalista con vista a los jardines de Polanco. La imagen era tan patética como me la había imaginado. Mi padre, Damián, estaba discutiendo acaloradamente con el jefe de seguridad, su rostro rojo y congestionado. Mi madre, Lourdes, lloraba sentada en uno de los sofás de diseño, asegurándose de que todos los empleados que pasaban la vieran en su estado de víctima. ¿Y Renata? Renata estaba grabando todo con su teléfono, sin duda para su próxima telenovela en Instagram, alternando la cámara entre el rostro de mi padre y el suyo, que tenía una expresión de justa indignación. Cuando me vieron aparecer en lo alto de la escalera, se hizo un silencio abrupto. Se pusieron de pie y se acercaron a mí como si fueran a reprenderme en mi propia casa. Bitzel. ¿Qué significa esto? Exigió mi padre, agitando la notificación de Agave Capital en su mano como si fuera un arma. ¿Qué es esta compañía? Nos están acosando. Amenazando con quitarnos nuestra casa. Añadió mi madre, su voz subiendo de tono para asegurarse de que todos la escucharan. Es la firma de inversión que compró su deuda, respondí, mi voz tranquila y clara, resonando en el silencioso lobby de mármol. Mi madre se acercó más, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que hicimos por ti. Te dimos la vida. ¿Y ahora vas a dejar que unos extraños nos dejen en la calle? A tu propia familia. Mamá, por favor. Deja el drama. Sabes perfectamente bien que no son extraños. La verdad pareció amanecer lentamente en sus rostros. Vi la confusión de mi padre convertirse en un horror helado. Vi la cara de Renata quedarse en blanco, su teléfono bajando lentamente. Mi madre dejó de llorar de golpe y me miró con puro veneno, sus ojos entrecerrados. ¿Tú? Susurró, la palabra apenas audible pero cargada de odio. La firma de inversión es mía, confirmé, mi voz tan fría como el acero.
A partir de hoy, la deuda que tienen por haberle financiado un capricho a Renata, la deuda que aseguraron falsificando mi firma en un documento legal, la deuda por la que han estado mintiendo durante años. Ahora la tienen conmigo. Renata soltó el teléfono, que cayó a la alfombra con un ruido sordo. El shock era total. Habían venido preparados para una batalla emocional, para gritar, llorar, manipular y avergonzarme frente a mis empleados. No estaban preparados para una estrategia financiera que los dejaba completamente indefensos y expuestos. Pero, ¿por qué? Balbuceó mi padre, finalmente derrotado, su cuerpo pareciendo encogerse dentro de su traje. Porque me robaron, dije, mirándolo directamente a los ojos. Me mintieron. Traicionaron mi confianza de la peor manera posible. Y cuando descubrieron que tenía éxito, no se alegraron por mí. Intentaron robarme de nuevo. Esto no es una venganza, papá. Esto se llama consecuencia. Mi madre se lanzó hacia adelante, su rostro descompuesto por una furia que ya no podía contener. Eres un monstruo. Un monstruo desagradecido y sin corazón. No, dije, dando un paso atrás, fuera de su alcance. Soy el monstruo que ustedes crearon. Me di la vuelta y me dirigí a mi asistente, que observaba todo con la boca abierta. Acompaña a estas personas a la salida. Y pon los nombres de Damián, Lourdes y Renata en la lista de personas que tienen prohibida la entrada a este edificio. Permanentemente. La orden fue ejecutada con una eficiencia impersonal y silenciosa que debió ser, para ellos, más humillante que cualquier grito. 2 guardias de seguridad más, altos e imponentes con sus trajes oscuros, aparecieron y, con una cortesía profesional pero inquebrantable, les indicaron la salida a mis padres y a mi hermana. No pueden hacernos esto. Soy su padre. Y tengo derecho a estar aquí. Gritó Damián, pero su voz carecía de convicción. Era el rugido de un león sin dientes, un rey destronado en un reino ajeno. Renata, habiendo recuperado la voz, comenzó a gritarme insultos, una letanía de palabras viciosas y vulgares que mis empleados, con una profesionalidad admirable, fingían no escuchar. Desviando la mirada hacia sus computadoras o sus teléfonos. Pero fue mi madre la que asestó el golpe final, el que reveló la verdadera y podrida raíz de su ser. Cuando los guardias la tomaron suavemente del brazo para guiarla, se zafó con una fuerza sorprendente y, señalándome con un dedo tembloroso, chilló, su voz rompiéndose en una cacofonía de odio. Siempre te odié. Gritó, su rostro contorsionado en una máscara de furia. Desde el día que naciste. Siempre supe que eras un error, un estorbo. Renata debería haberlo tenido todo. Todo. Y tú se lo quitaste. Sus palabras, diseñadas para herirme en lo más profundo, para ser el veneno final que me destruyera, ya no tenían poder. Flotaron en el aire del lobby y cayeron al suelo sin encontrar su blanco. En lugar de dolor, sentí una extraña y profunda lástima. Lástima por una mujer tan vacía por dentro que su única fuente de validación era vivir a través de una de sus hijas, a costa de destruir a la otra. Eran las palabras de una persona derrotada, y lo sabía. Mientras los guardias los escoltaban hacia las puertas de cristal, me di la vuelta y les entregué una carpeta que llevaba en la mano a mi padre. Él la tomó por puro instinto, sus manos temblando. Este es el plan de pagos, dije, mi voz tranquila y firme, cortando el aire tenso. Las condiciones son exactamente las mismas que las del banco. Tienen 30 días para realizar el primer pago. No habrá extensiones, no habrá excepciones. Como dije antes, es un negocio, no algo personal. Si fallan un solo pago, la garantía, que es la casa en la que viven y el terreno de mis abuelos, será ejecutada. Todo se hará estrictamente de acuerdo a la ley. Mi padre tomó la carpeta como si quemara. Me miró, y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Miedo real. Miedo de mí. El poder, el control absoluto que siempre habían ejercido sobre mí a través de la culpa y la manipulación emocional, se había evaporado. Ahora, yo lo tenía todo. Y lo que era más aterrador para ellos, sabían que, a diferencia de ellos, yo sí era capaz de llegar hasta el final.
Los vi salir, empujados suavemente por las puertas giratorias, expulsados del mundo que yo había construido. El lobby quedó en silencio, roto solo por el murmullo ahogado de mis empleados tratando de volver a la normalidad. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi oficina, sintiendo sus miradas curiosas y quizás compasivas en mi espalda. No me sentía triunfante. No me sentía feliz. Me sentía vacía. Como un cirujano después de una amputación necesaria pero increíblemente dolorosa. Había cortado la parte gangrenada de mi vida para poder sobrevivir. Pero la herida, sabía, tardaría mucho tiempo en cicatrizar. Cerré la puerta de mi oficina y me apoyé en ella, respirando profundamente. El jaque mate había sido dado. La partida había terminado. Y yo era la única jugadora que quedaba en el tablero. Esa noche, no me quedé trabajando hasta tarde. Por primera vez en años, salí de la oficina cuando el sol aún no se había puesto por completo. Me fui a casa, a mi penthouse en la colonia Roma, un espacio que había diseñado para ser mi santuario, mi fortaleza de soledad. Estaba decorado con arte popular de Oaxaca, con textiles vibrantes y alebrijes fantásticos que parecían custodiar cada rincón. Era un homenaje a la cultura y a las raíces que mi familia siempre había despreciado, un recordatorio constante de que la belleza y el valor a menudo se encuentran en los lugares que otros consideran insignificantes. Me serví una copa del mejor mezcal que tenía, uno de Tobalá silvestre que me había regalado mi tío Silvano en mi último cumpleaños. Salí al balcón. El aire de la noche era fresco, y el monstruo hermoso y caótico que es la Ciudad de México se extendía a mis pies, un mar de luces parpadeantes que se perdía en el horizonte. Era una ciudad que, como yo, había aprendido a ser fuerte a base de cicatrices y reconstrucciones. Mi teléfono vibró sobre la mesa de teca. Por un instante, mi corazón se encogió, un reflejo condicionado por años de acoso. Pero no era ellos. Era un mensaje de mi tío. Tu tía Noemí me llamó. Parece que el volcán hizo erupción. Dicen que eres el diablo en persona. Estoy orgulloso de ti, mija. Tu abuela también lo estaría. Bebió un trago a tu salud. Una sonrisa genuina, la primera en muchos días, se dibujó en mi rostro. Levanté mi copa hacia las luces de la ciudad, un brindis silencioso. Brindé al aire, a la memoria de mi abuela, una mujer fuerte y silenciosa de la que había heredado más de lo que creía. Brindé a la lealtad inquebrantable de mi tío, el único hombre de mi familia que me había visto de verdad. Y brindé por la mujer que era ahora, forjada en el fuego del desprecio y la negligencia. Ya no había miedo. Ya no había culpa. Ya no había esa necesidad desesperada y agotadora de aprobación. Solo había silencio. Una paz extraña y expansiva que llenaba el espacio que antes ocupaba la ansiedad. Había ganado, sí, pero mi victoria no se medía en pesos ni en propiedades. Mi victoria era esa calma. La libertad de respirar sin el peso de las expectativas de otros. La libertad de ser, simplemente, yo. Mi familia nunca entendería que el verdadero lujo no era una casa en Polanco, sino la posesión de la propia alma. Y yo, por fin, era la única dueña de la mía. Y ahora, les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia hasta el final, con toda su crudeza y su dolor, ¿hice lo correcto al convertirme en la acreedora de mi propia familia? ¿O debí simplemente desaparecer y dejarlos enfrentar las consecuencias que ellos mismos crearon? Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.